Venga, ánimo, que estamos ya casi al final. Un último vídeo, unas conclusiones y habremos terminado. Vamos avanzando. La persona auténtica evita la contradicción y es responsable. A partir de aquí se entiende que tú no vas a exigir ser comprendido. ¿Qué significa esto? Yo siempre digo que los buenos artistas, piensa por ejemplo en Beethoven, ¿no? O actores de hoy en día, no deben estar obsesionados con el hecho de gustarle a todo el mundo. Al final, una persona que es fiel a sí misma, cuando se da a los demás, se da desde lo que ella realmente es. Lo que no va a pretender es caerle bien a toda la gente ni gustar a toda la gente. Eso los profesores lo averiguamos el primer día que entramos en una clase y nos damos cuenta de que va a haber alumnos que te sigan perfectamente, oye, pero luego va a haber gente a lo que mejor no llegas. No se trata, por tanto, de adaptarte siempre a todo el mundo o disfrazarte en función de las circunstancias en las que estás. Lo interesante es permanecer fiel a ti mismo. Y si alguien no te sigue o alguien no te comprende, bueno, tampoco estamos hechos para gustarles a todo el mundo. A partir de aquí, esto se traduce en una mayor comprensión hacia los demás. Es decir, en el momento en el que descubres que tu autenticidad conlleva pues una serie, digamos, de límites respecto a lo que es caerle bien a la gente, pues te das cuenta de que cada uno es como es. Y mira, si la gente actúa en conciencia y es fiel a sí misma, aunque a veces defienda valores que estén un poquito en contradicción con lo que tú piensas, si haces un buen ejercicio de racionalidad puedes llegar a entenderlo. Hombre, siempre y cuando esos valores que defiende la otra persona y que son distintos a los tuyos, pues tienen un cierto sustento racional, ¿no? El que es fanático y esto, pues la verdad que a veces cuesta mucho más comprenderlo o incluso hay que ser un poco más firme, ¿no? En tu actitud hacia ello. No exige ser comprendido, pero siempre vas a comprender a los demás. Cada uno es diferente, es único, es irrepetible. Por otra parte, pues si eres consciente de ti mismo y no te vas a disfrazar en función de los vientos que soplan, pues si hay que decir que no a algo, pues se dice que no. Piensa que muchas veces con esto de quedar bien acabamos comprometiéndonos a cosas que no sabemos ni siquiera resolver y nos acaban generando unos quebraderos de cabeza tremendos, ¿no? Y empiezas a decir, Dios mío, ¿yo para qué me habré metido en esto? Si yo tenía que haber dicho que no. Un no a tiempo a veces es mejor. Lo que no sabes hacer tú, a lo mejor lo sabe hacer otra persona. No tenemos que valer para todo. No se trata de escurrir el bulto o escurrir la responsabilidad si en un momento dado tenemos que afrontarla, pero tampoco se trata de sentir que somos omnipotentes y valemos para todo. La importancia también de delegar en los demás pues algunas responsabilidades que otros pueden hacer mejor que yo. En ese caso no te comprometas. Con antelación dices, pues mira, esto no lo puedo hacer. Y por otra parte, asumir los errores. Esto de los errores hay gente que lo lleva fatal. En un momento determinado cometes un error y empieza tu cabeza, y Dios mío, no sé cuánto, y te genera una angustia tremenda. Yo en este sentido siempre digo que las conciencias a veces nos juegan unas malas pasadas y nos provocan sufrimientos que son innecesarios. Hay sufrimientos que son necesarios. Cuando tú te enfrentas a algo nuevo que no has hecho nunca en tu vida y tienes que aprender a manejar esa situación, pues te puede provocar una cierta inquietud, pero es que si no te enfrentas a retos nuevos, no creces. En este caso estamos hablando de sufrimientos que hay que tratar de evitar. ¿Por qué? Pues porque te bloquean. Y si tú cometes un error, le das muchas vueltas, eres, como yo digo, de digestiones lentas y te quedas atrapado, en esa emoción que es negativa, el error se va a convertir en un impedimento para lo que realmente debería servir, que es para aprender. Hay que pensar que equivocarse es algo que solo le pasa a los seres humanos. Animales y plantas no se equivocan. Mira, si te has equivocado, intenta ser frío, es decir, analiza y reacciona con inteligencia. Si no, no vas a ser eficaz a la hora de resolverlo. Y como digo, una emoción que te atrapa, te bloquea, te impide encontrar esa solución. Por lo tanto, asume el error, colócalo en el sitio que le corresponde, analiza si realmente tienes alguna responsabilidad, que muchas veces nos echamos a la espalda errores que hemos cometido de forma absolutamente inconsciente, y intentar rectificarlo, pero siempre con una actitud positiva, no de bloqueo o de sufrimiento innecesario. Por eso he colocado aquí abajo dos textos que encontré que me parece que esto lo aclaran bastante bien. El primero dice, sé humilde para admitir tus errores. Hay gente que le cuesta muchísimo y piensan que si admiten un error, pues están demostrando debilidad. No, mira, equivocarse, como digo, lo hace todo el mundo. Pero luego, sé inteligente para aprender de ello, porque si no, el error no va a suponer nada positivo y puede ser muy positivo. Y sé maduro para corregirlo. Claro, la madurez
obliga muchas veces, como digo, a una cierta frialdad. Aléjate de la emoción, míralo desde fuera, lo analizas y en la medida de lo posible pues lo resuelves. Y debajo he puesto una especie de llamamiento, ¿no?, al hecho de que valores el error como algo que es necesario en la vida para seguir aprendiendo. Si no estás cometiendo ningún error, es que no estás innovando nada. Piensa la cantidad de descubrimientos, por ejemplo, que se han hecho en el mundo de la ciencia, que para llegar a ese fin, previamente, se han vivido infinidad de momentos de fracaso, ¿no? Los científicos, cuando estudian, van experimentando y se van equivocando muchísimas veces, pero esos errores, al convertirlos en fuentes de aprendizaje, al final les ha permitido alcanzar el éxito o el objetivo que se habían planteado de una forma correcta. Si estás cometiendo los mismos errores, lo que significa es que no estás aprendiendo, que eso es lo que pasa cuando el error se convierte en una angustia, ¿no? Y es que como no lo resuelves, la vez siguiente que vuelves a vivir la misma situación, vuelves a tener el mismo bloqueo que tenías antes. De esa manera pues no avanzas absolutamente nada. ¿Vale? Venga, seguimos. La persona auténtica conoce la realidad que vive, estamos hablando del amor a la verdad, y a partir de aquí ni engaña a nadie, ni se engaña a sí mismo, porque es consciente. En el momento en el que tú eres consciente de tus talentos, de tus limitaciones, descubres realmente quién eres y lo aceptas y lo vives con sencillez y lo vives con naturalidad, a partir de ese momento la mentira desaparece de tu vida. La mentira muchas veces es utilizada para protegernos. Y bueno, en ocasiones hay que mentir, sí, a veces lo hemos hablado en clase, ¿no?, que no siempre hay que decir la verdad. Puede haber situaciones en las que debes utilizar la mentira. Con los niños se hizo con los Reyes Magos. En este caso, una persona auténtica se da cuenta que no puede engañarse a sí mismo. No puede disfrazarse ni aparentar lo que no es. Si descubres esto, pues entenderás que no debes mentir a los demás. Buena forma de no mentir, de no engañarte, evita la ignorancia. Quien se conoce a sí mismo y se acepta no siente esa necesidad de mentir para dar una imagen de lo que no es. Si eres fiel a ti mismo, si has descubierto, digamos, la realidad en la que vives, si te has aceptado, cuando mires tu entorno, lo harás siempre con un espíritu mucho más crítico y estarás más dispuesto a aprender. Por si te das cuenta de tus limitaciones, cuando la realidad te ofrece una posibilidad de aprendizaje, pues te enfrentas a ella. Cuando ves algo que no coincide con lo que tú de verdad eres, pues desarrollas un espíritu crítico que usas de forma inteligente. Ese espíritu crítico con la realidad te ayuda a no aceptar aquello que crees que no debes aceptar porque te conoces bien o porque no va contigo o porque contradice valores esenciales en tu vida. ¿Vale? Bueno, el mayor peligro de engañar a los demás es que uno acaba por engañarse a sí mismo. Hay gente que hace de la mentira una actitud vital y acaba creyéndose sus propias mentiras. Al final desarrollas personajes que no eres y acabas pensando realmente que eres así. Muchas veces los niños pequeños utilizan la mentira como un arma defensiva, ¿no?, porque les cuesta enfrentarse a la realidad. Si te acabas creyendo tus propias mentiras, acabas distorsionando tu propia personalidad, ¿vale? Y eso pues no te puede pasar. Venga, pues vamos a parar aquí y hacemos en el último vídeo ya la conclusión.